contextos. La voz de los protagonistas. Y está con nosotros Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información, y el tema de hoy es el Internet de todo. Gracias, Luis Fernando, por sumarte a los colaboradores y por traernos información de primera mano sobre lo que significa esta era digital en la que estamos metidos. Gracias a ustedes por la invitación y por la participación que tenemos en este espacio. Muchas gracias. Bueno, Luis Fernando, para que nos cuentes el Internet de todo. ¿Este concepto qué? Mira, vamos a platicar un poquito de cómo llegamos a este punto, que es el que ya está detonando desde el 2013 para acá, pero que va a tener su madurez dentro de los próximos 5 o 7 años. Al principio, las personas se encontraban desconectadas de la tecnología. Las únicas comunicaciones eran las comunicaciones análogas que se tenían vía telefónica o vía televisión o vía radio. Entonces surge el famoso Internet, en el cual se empiezan a conectar esta red de redes. En principio era una red militar, después se amplió a la educación y por último ya se generaron estas conexiones de manera ya particular y privada. Entonces ahora la gente se empieza a conectar a través de una computadora para intercambiar información entre diferentes puntos geográficos, y con ello, en la Guerra Fría, ahora que está de moda el tema de Cuba y Estados Unidos, ahí es cuando realmente nace el Internet, ya que necesitaban transmitir esa información de una manera más ágil, más confidencial, y es cuando empieza este boom ya en la parte comercial, se lanza a las industrias y después se abre a la ciudadanía en general. Ahí nace el Internet y es el que hasta el 2010 venía siendo simplemente una herramienta de trabajo, de consulta educativa, y que con las redes sociales es donde esto detona en otra cosa muy, muy, muy compleja, que es ya la interconexión o la intercomunicación de los sentimientos de las personas. Es decir, ahí es cuando las personas, ya no las computadoras, sino las personas, porque emitimos emociones, emitimos patrones de conducta, emitimos una serie de información que hoy por hoy se convierte ya en un nuevo negocio, que es la información para el marketing. Después de ello, del 2010 a la fecha, surge por el avance tecnológico, en el avance de la miniaturización de los componentes electrónicos, surge el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es una iniciativa del MIT donde le mete con todo, al igual que IBM y Google, para poder conectar objetos. Ahora no personas, sino objetos. Los wearables, ahora la ropa te habla, si dormiste bien. Todos los objetos. De hecho, se estima que para el 2022 va a haber más de 55 mil millones de objetos conectados al Internet. Ya estamos viéndolo, ya estamos viendo que un celular, ahorita, por ejemplo, que traigo aquí en mi mano, trae un sensor en la cual te mide tu ritmo cardíaco, tus niveles de azúcar, tu nivel de oxígeno. Entonces son objetos que ya empiezan a comunicarse, pero esos objetos y toda esa comunicación empieza a generar datos, y los datos se procesan para convertirse en información. Uh-huh. Esa información, cuando tú la agarras como un insumo para un proceso, y el proceso con esas entradas genera nuevas salidas y genera nuevas interconexiones hacia otros servicios, ahí es donde nace el verdadero valor del Internet de todos. Prácticamente hablando llanamente, ¿qué es el Internet de todos? Es realmente el valor real, el valor tangible y muy concreto de toda esta interconectividad que estamos viendo. Te puedo decir que, por ejemplo, Google ya está hacia ahora. Antes era mágico preguntarle al Internet de cualquier tema y te lo traía. Hoy es tanta la información que hay en estos navegadores, en estos buscadores, que prácticamente es imposible encontrar una información de calidad y verídica del tema que tú busques. Entonces ahora lo que van a hacer es segmentar. Ahora va a haber el Google de la educación, el Google de la política, el Google de la cultura, el Google de la religión. ¿Por qué? Porque ahora se creó un Big Data, se creó una gran masa de información que en vez de informar están desinformando, se está creando por cualquier cosa. La gente, el cerebro humano es muy flojo en ese sentido. Trabaja sobre titulares, trabaja sobre encabezados, pero no le lee más allá, salvo que tú estés muy metido en esa materia, es cuando tú analizas esa parte. Fíjate, esto que estás diciendo hace muy poco en Facebook, se hizo un ejercicio bien interesante, porque ponían una nota que decían que una cadena de comida rápida que vende hamburguesas se iba del país. Entonces ponían la fotografía, el logotipo de la empresa y ponían ese titular. Entonces, luego tú te metías
y la nota decía, nada más estamos probando a ver cuánta gente le da compartir sin haber leído que esto es una mentira. Entonces era impresionante la cantidad de gente que la compartía sin siquiera haberse metido a ver si era cierto o no era cierto. Entonces, esto que tú estás diciendo, pues yo creo que se corrobora con un ejercicio como este. Nos vamos con las cabezas, con los titulares, y yo creo que ahí está la gran diferencia, la discriminación y el bagaje que cada uno de nosotros tiene en el momento en que interactúa digitalmente. Y va muy asociado a la parte cultural del ser humano. Estaba yo escuchando en el bloque anterior el tema de la educación, el tema de la vinculación con la empresa. Si tú observas y tratas de identificar cuál es el origen de la educación moderna, te das cuenta que nace hace 300 años con el Imperio Británico, en la cual era el que controlaba globalmente en aquel tiempo el mundo. Entonces, ¿cómo controlas sin la tecnología, sin telefonía, sin electricidad, todo ese imperio? Y ahí es donde nace la computadora. Crean una supercomputadora que la operan cientos o miles de personas, que es a lo que se le conoce como burocracia. Esas personas tenían que escribir muy bien, con muy buena caligrafía, porque era como se transmitían los mensajes y las instrucciones. Tenía que leer, escribir, sumar, restar y multiplicar. Y sobre todo tenía que ser idéntico a cualquiera que se encontrara en cualquier parte del mundo. Porque si tú movías legiones o militares o la gente que operaba en aquellos tiempos a otras partes de nuevos territorios conquistados, tenía que funcionar exactamente de la misma manera. Y es donde nacen las escuelas, que son las que empiezan a reproducir a esos moldes de personas para que esa gran maquinaria llamada burocracia funcione. Hoy por hoy la educación no es que sea inservible, simplemente está obsoleta. Simplemente que hablábamos de esa globalización, de esa apertura que nos ha dado la tecnología, sobre todo en el conocimiento de otras culturas y demás, y que hoy por hoy está chocando con ese esquema. Es decir, seguimos reproduciendo profesionistas porque en el núcleo familiar, si tú no eres profesionista, eres un fracasado, no cumpliste los anhelos de tus padres que tal vez no fueron a la escuela, pero ellos creen que con darte esa educación cumplieron su objetivo de vida o su misión de vida, ¿sí? Esa prácticamente no va en función de una necesidad real de cada una de las comunidades o sociedades en las cuales vivimos. ¿Cuáles son las vocaciones de la laguna? ¿Cuáles son las vocaciones del norte del país? Hoy por hoy les puedo decir que en la laguna hay un gran exportador de talento en tecnología, y les voy a decir cuál es el municipio que más profesionistas de tecnologías de información de alto nivel está produciendo en la laguna, y se llama el Instituto Tecnológico Superior del Lerdo. Ellos traen un nivel que ni se imaginan. Nosotros como INTIC se los decimos porque más del 90% de nuestro personal es contratado a esa universidad. Y lo hemos notado por dos factores. Es gente que viene de comunidades muy humildes, gente que sus padres trabajan en una maquila o trabajan en el campo o simplemente trabajan de amas de casa, pero que hacen el esfuerzo para llevar. Los costos de educación están muy adecuados. Hay un apoyo gubernamental muy interesante por parte del gobierno del estado de Durango, pero además se le suma algo muy particular: la zona geográfica, el espacio geográfico donde ha estado el TEC de Lerdo. Es como una pequeña isla, ahí no había nada, o sea, no sé si lo conozcan, sepan dónde está, o sea, era en medio de la nada, ahí arriba de los cerros, pegado allá por una maquila que se llama 7 Leguas, uh-huh. y la gente no tenía ningún distractor, como lo tienes ahorita aquí en la ciudad. Vaya, Boulevard Revolución, pues te vas a un billar, te vas al cine, te vas a galerías, te vas a 1000 distractores. Esa gente que viene de comunidades, viene de Tlahualilo, viene de Químicas del Rey, viene de Cuencamé, viene de diferentes partes, pues aparte de no tener a dónde irse a divertir por la parte de recurso humano, su enfoque es total en la educación, ¿sí? Los maestros que están ahí, en su gran mayoría gente de vocación de maestros, los conozco perfectamente a la mayoría de ellos. Yo trabajé ahí, de hecho, y te das cuenta de la pasión que tienen por generar esas personas de éxito. Hoy por hoy, ese personal, ahorita en el INTIC, nos ha estado ayudando aplicando esto que se le llama el Internet de las cosas, el Internet de todos, que es básicamente esa conjunción de esos elementos, de lo que es las personas, los procesos, los datos y las cosas, ¿sí? Uh-huh. Tú me decías,
es bien complejo que lleguemos a esos grados de madurez para comunicar. Ahorita hay una iniciativa que creo que la han visto en los medios de comunicación, donde el presidente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, con la reforma anterior de telecomunicaciones, meten a nivel constitucional como la educación, o sea, una garantía de darles acceso a internet a toda la población de México. Esto en el 2010 sonaba descabellado y creo que ustedes dieron cuenta de ello, porque cuando en esa anterior administración municipal se habló de una conectividad dentro del municipio, pues hubo hasta burlas, señalamientos, y hablamos siempre de cuál es la prioridad de qué, ¿sí? La tecnología per se te genera esas posibilidades de desarrollo económico, y tan es así que ahorita este tema del Internet de todos está evaluado en un potencial de más de 4.6 billones de dólares, en las cuales las empresas, los gobiernos, los estados y la ciudadanía podrán acceder a esa cantidad de Luis recursos. Fernando, pero déjame preguntarte algo, porque si bien los esfuerzos gubernamentales en materia de conectividad puedan estar rindiendo frutos en el corto plazo, que creo que se está caminando hacia allá, el tema de la cobertura, pues, tecnológica, o sea, que tengamos por lo menos acceso a la conexión. ¿Cuál es el paso? ¿Cómo rompes la brecha entre eso? Finalmente algo que se soluciona cableando, básicamente es un tema de infraestructura, con el tema del aprovechamiento de la infraestructura, porque también es cierto, o sea, pienso en datos como que, no sé, el consumo de teléfonos móviles, por ejemplo, entre quienes más está creciendo es en la base de la pirámide, o sea, la gente de más escasos recursos, el que más está haciendo crecer el negocio de la telefonía móvil con acceso a datos. Pero eso, ¿qué está significando en términos reales de desarrollo educativo para esas personas? ¿Cómo garantizamos que la conexión realmente traiga consigo una verdadera conexión a Internet en términos de desarrollo personal y social? Voy a serte muy franco en ese sentido y te lo hablo a título personal y una forma de visión muy particular. A veces creemos que los políticos realmente están interesados y pensando en esos lineamientos, en esos objetivos estratégicos para su ciudadanía. Desafortunadamente, lo que tú ves como avances a veces obedece a intereses muy particulares y no a los intereses de los ciudadanos. Es decir, pues ahí vamos, ¿sí? Y el otro día que estaba escuchando a Carlos Castañón, estaba leyendo uno de sus artículos de historia de Torreón, me llama mucho la atención. Y es triste ver que Torreón nace como ciudad por fruto de la corrupción. Es decir, esta ciudad nació por un presidente corrupto, que fue en aquel tiempo Porfirio Díaz. Él compra a través de prestanombres la hacienda de Torreón, le saca los créditos a la viuda de Zuluaga, ¿sí? Y básicamente manda a construir Torreón. Es la ciudad más porfirista de todo el país. Claro. Pero nace porque no tenían en dónde invertir y en dónde robar. Así es como surge Torreón. Esos grandes empresarios que trazaron, salvo sus mejores excepciones, y no quiero herir susceptibilidades de la gran sociedad que en Torreón también aportó, pero esos trazos tan lineales y tan exactos y tan perfectos que hay en esta ciudad fueron origen de una corrupción. De un presidente corrupto que tenía prestanombres, y crearon esa bonanza en este desierto donde no había nada, porque todo estaba del otro lado, que era Lerdo, ¿no? Y ahí le quitaron a la empresa de ferrocarril que venía de aquel lado y le hicieron una serie de cuestiones burocráticas para quitarles y que la estación se viniera para acá. No es aquel que los dormidos de Lerdo no quisieron, absolutamente no, ¿sí? En cuestión de comunicaciones es exactamente lo mismo. Yo te puedo comentar ahorita que la conectividad ha ido más o menos en ese sentido. CFE, desde hace 10 años, invirtió miles de millones de dólares en una red de fibra óptica para interconectar tanto municipios, estados y todas las entidades de gobierno. Se invirtió una millonada. Hoy por hoy están subrogadas a una empresa privada. Bien. Luis Fernando, sobre estos temas es que vamos a estarte escuchando en este contexto digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Nos dejas un punto de contacto? Como claro que sí, les dejo mi correo, luisfernandogallardo@imtic.com.mx. Muchísimas gracias. A ustedes.